El político y el científico, por Max Weber. 14. La ciencia como vocación. 2. Volviendo al punto de partida, el arte de enseñar es, como quiera que sea, un don personal del todo independiente de la calidad científica de un sabio. Entre nosotros no contamos, sin embargo, como en Francia, con una entidad de inmortales científicos, de suerte que, conforme a lo tradicional, es de rigor en nuestras universidades el doble ejercicio de la investigación y de la enseñanza. El hecho de que las aptitudes para estas dos funciones distintas entre sí se den en un mismo individuo nunca deja de ser pura casualidad. Así pues, en la vida académica predomina el azar. No es nada fácil, diría que es casi imposible hacerse uno responsable de aconsejar al joven que solicita ser orientado acerca de su posible habilitación. Si este joven es judío, habrá que responderle, claro, esta la siente omni esperanza, y tanto si lo es como si no, a todos ellos les es dable preguntar, a conciencia, ¿se siente usted capaz de soportar sin amargura y sin dejarse corromper el hecho de que durante años sucesivos vea desfilar ante usted una mediocridad tras otra? La respuesta es siempre la misma. Naturalmente, yo vivo solo para mi vocación. No obstante, puedo asegurar que son muy pocos los individuos que he conocido capaces de soportarlo sin menoscabo para su vida interior. Esto es lo que juzgaba necesario decir precisamente en cuanto a las condiciones externas de la vida académica se refiere. Ahora bien, sin duda, lo que ustedes esperaban de mí era algo distinto. Seguramente estaban en la creencia de que había de hablarles acerca de la vocación íntima del hombre de ciencia. Hoy en día, el estado íntimo de esta vocación se ve condicionado, antes que nada, por el hecho de que la ciencia se encuentra en un estadio de especialización nunca antes conocido y del que no habrá de salir jamás. Todas las tareas relacionadas con otras disciplinas, como las que solemos hacer, aunque sea ocasionalmente, y como aquellas que los sociólogos realizan con frecuencia, se llevan a efecto con la obsesiva idea de que al especialista quizás se le están suministrando cuestiones de provecho que a él le pasarían por alto, probablemente desde su aislado emplazamiento, aunque el trabajo propio en sí ha de quedar irremediablemente muy incompleto. Solo a base de una rígida especialización puede el trabajador científico experimentar esta impresión de plenitud, que quizá solo se produce una vez a lo largo de la vida y que le hace exclamar: «He aquí lo que he construido, algo que perdurará». En estos tiempos, la obra de verdadera importancia y definitiva es nada menos que la del especialista. Aquel que no es capaz de colocarse, digamos, unas anteojeras y llegar a convencerse a sí mismo de que la salvación de su alma está supeditada a la comprobación precisamente de esta hipótesis y no de otra, en este pasaje del presente manuscrito no está constituido para la ciencia. Nunca experimentará en sí eso que podría llamarse la vivencia de la ciencia, carente de tan singular exaltación que para aquellos que la ven desde afuera, desprovistos de pasión, de este sentimiento de que fue necesario que transcurrieran tantos milenios antes de mi llegada y aún más milenios para que aguardaran en silencio a que yo verificase esta hipótesis. Tal persona carece de vocación para la ciencia. Es preferible que elija algo distinto a qué dedicarse. Para el hombre, en cuanto hombre, nada tiene valor si no puede lograrlo con pasión. Ahora bien, en caso de existir esta pasión, por considerable, verdadera y profunda que sea, ella no es suficiente para lograr un resultado. Es solo una condición preliminar de la inspiración, que es lo realmente decisivo. Entre la juventud cunde la idea de que en la actualidad la ciencia es ya solo una cuestión de cálculo que se lleva a cabo en laboratorios o en archivos estadísticos, valiéndose de la inteligencia, sin poner el alma en algo, como un producto que se elabora en una fábrica. Frente a tal creencia, es preciso indicar, de primera intención, que se funda en un entendimiento erróneo, tanto de lo que acontece en una fábrica como en un laboratorio.
Para lograr la producción de algo valioso en uno u otro lugar, es preciso que el individuo conciba precisamente aquello que pueda resultar adecuado. Esta idea que acude a la imaginación no puede, sin embargo, ser forzada ni tiene nada de frío cálculo. Es cierto que también el frío cálculo es una condición preliminar. No hay sociólogo, pongamos de caso, que llegue a lamentarse de haber pasado largos meses y que esto le haya ocurrido justo en la vejez, dedicado a operaciones totalmente triviales. Cuesta cara la tentativa de descargarse de esta labor, valiéndose de medios mecánicos, cuando existe en realidad el deseo de sacar algún provecho de ella, por pequeño que sea, como es lo usual. Pero en tanto no se le ocurra a uno algo concreto para dirigir su cálculo, y durante el proceso hacia su efectividad, tratando de ver el alcance de sus probables resultados, no será posible conseguir siquiera este pequeño provecho. Únicamente intensificando el trabajo hasta lo máximo, se llega a concebir con toda normalidad lo deseado, aunque existen algunas excepciones a esta regla general. En ocasiones, la ocurrencia de un aficionado puede tener la misma trascendencia científica y aún mayor que la de un especialista. Son varios los aficionados a quienes les debemos con gratitud muchos de nuestros más acertados planteamientos y la ciencia adquirida. El aficionado solo se diferencia del especialista, según Helmholtz opinaba de Roberto Meyer, en que carece aún de seguridad en los métodos de trabajo. De ahí que la mayoría de veces no está en condiciones de valorar y, asimismo, de dirigir la idea y menos de llevarla a efecto. La idea por sí sola no puede sustituir al trabajo, del mismo modo como éste no puede reemplazar ni forzar a la idea, y así como tampoco puede hacerlo la pasión. En cambio, el trabajo y la pasión, sobre todo si van unidos, sí pueden provocar la idea, pero esta surge cuando menos se espera y no cuando nosotros lo deseamos. Cierto es, en efecto, que las mejores ideas vienen a las mentes cuando uno fuma con toda tranquilidad un cigarro en el sofá, tal como le acontecía a Hering, o como declara Helmholtz con precisión de físico, que las ideas le venían mientras realizaba un paseo por caminos de suave cuesta, o en el momento más inesperado. Como quiera que sea, la idea brota de pronto, después de muchas tribulaciones e inquieto afán en la mesa de trabajo. Claro que de no haber vivido esas horas llenas de angustia en la mesa de trabajo y con esa incesante inquietud por los problemas, no surgiría jamás la ocurrencia. Después de todo, el trabajador científico debe tomar en cuenta este azar, común a toda realización científica, de que la inspiración acuda o no. Y puede tratarse de un excelente trabajador, sin que haya tenido jamás una ocurrencia digna de tomarse en cuenta. Algo que debe considerarse un grave error es la creencia de que esto sobreviene únicamente en el plano de la ciencia, en tanto que, por ejemplo, lo que acontece en un laboratorio es muy distinto a lo que ocurre en cualquier negocio. Así comprobamos que un individuo entregado al comercio o a la industria y que carezca de fantasía comercial, esto es, sin ideas, sin ocurrencias propias del genio creador, nunca, por muy bien que le vaya, aventajará en situación de dependiente o de empleado técnico, sin que nunca le sea dado formar nuevas organizaciones. De ningún modo es cierto que la inspiración juegue un papel más importante en la ciencia que en la solución de los problemas prácticos a los que debe hacer frente un empresario moderno, a pesar de que los científicos ensorbecidos no lo crean así. Del mismo modo que no se puede creer que la idea tiene menos importancia en la ciencia que en las artes, siendo pueril la idea de que un matemático pueda arribar a resultados científicos válidos utilizando únicamente una regla de cálculo o cualquier otro aditamento mecánico para el mismo fin. Es obvio, desde luego, que tanto por su sentido como por las metas a conseguir, la fantasía de un matemático como Weierstrass se dirige hacia su objetivo de manera totalmente distinta a la de cualquier artista, y que la fantasía de aquel, como la de ese artista, son cualitativamente diferentes, sin que ambos procesos psicológicos dejen de diferir, ya que en uno, como en otro caso, está presente la embriaguez, en su connotación de manía platónica e inspiración. Debe considerarse como un don el hecho de que alguien posea inspiraciones científicas, como efecto de un destino inexplicable. Sobre la base de esta indudable verdad,
se ha levantado una predisposición muy extendida, especialmente en los medios juveniles, y por razones fáciles de comprender, por la que se ama a ciertos ídolos, a los que se adora por doquier en todas las esquinas y en todos los medios de publicidad. Tales ídolos son la personalidad y la vivencia, que aparecen estrechamente unidos, dando la idea de que la segunda contribuye a la formación de la primera, a la vez, en esencia, pertenece. El afán de atesorar vivencias es un tormento colectivo, toda vez que se supone que esa codicia forma parte de una personalidad, y el afán de comportarse como si se hubiese recibido ese don llega a convertirse en un sustituto de las mismas vivencias. En otro tiempo, lo que ahora se llama vivencia tenía el nombre de sensación en lengua alemana, y, a mi modo de ver, esta idea era mucho más correcta de lo que actualmente se entiende por vivencia. Distinguidos oyentes, en el terreno de la ciencia, solo posee personalidad quien se entrega pura y simplemente al servicio de una causa. Y esto no ocurre únicamente en el campo de la ciencia, pues no conocemos ningún artista realmente grande que haya hecho algo que no sea entregarse única y exclusivamente a su arte y solo a él. Yo diría que incluso la personalidad de Goethe menoscabó el arte debido a la libertad de la que hizo uso, queriendo hacer de su propia vida una obra de arte. Quizás se ponga en duda esta afirmación, pero en todo caso hay que ser un Goethe para poder permitirse tal libertad. Y nadie se negará que hasta un hombre de esa categoría, de los que solo aparecen una vez cada 10.000 años, tiene que pagar un precio por ella. Lo mismo sucede en lo que respecta a la política, de la que no hemos de tratar hoy.